Guerreros ancestrales. Querido hijo, debes entender que tu hogar no está aquí donde naciste porque eres un guerrero. Eres un ave y esta casa donde acaba de nacer es solo un nido. Tu misión será darle de beber al sol la sangre de tus enemigos y alimentar la tierra con sus cuerpos. En la época de Colón, Europa descubrió un extraño nuevo mundo, donde cada muchacho nacía para luchar y los hombres luchaban por la carne viva. Debían sacrificar seres humanos para calmar en su Dios su sed de sangre. Los aztecas. En un brillante y cálido día en el otoño de 1519, los conquistadores españoles bajaron al Valle de la Sombra de la Muerte. No temían, pues no veían peligro, solo verdes praderas y estanques destellantes y una ciudad que flotaba, Tenochtitlán, capital del poderoso reino de los aztecas. Las grandes pirámides y edificaciones de piedra que se levantaban en el agua lucían como una visión de encanto. De hecho, algunos de nuestros soldados preguntaban si todo aquello no era solamente un sueño. Cabalgando de 8 en fondo, a través de un largo camino, unos pocos centenares de extranjeros entraron en una ciudad de 200.000 habitantes, más grande que cualquier ciudad en España. Se detuvieron al pie de un templo de 30 metros de alto, bañado por la luz del sol y manchado por la infamia. Las paredes del altar estaban totalmente cubiertas por la sangre, y el piso tan bañado por ella, que el hedor era peor que cualquier matadero en España. Sonaron los tambores y su sonido era lo más lúgubre, como si fuera alguna melodía traída del infierno. Había muchos objetos diabólicos, grandes cuchillos y varios corazones que habían sido quemados ante sus ídolos. Desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico, los aztecas gobernaban un imperio construido sobre el comercio, el tributo y el terror. Pero fueron atemorizados por hombres de piel blanca y barbas oscuras, de una tierra más allá del mar, que empuñaban varas que escupían fuego y que podían ser dioses.
200 años antes de la llegada de los españoles, los aztecas entraron en el Valle de México y se asentaron en el centro del vasto lago de Texcoco. Hundiendo troncos en el suelo blando y elevando plataformas sobre el pantano, construyeron su gran capital, Tenochtitlán. Escasa en riquezas naturales, la ciudad se enriqueció por el comercio. La vida giraba alrededor de sus prósperos mercados. De la misma forma como los aztecas se multiplicaron, también creció su poder. Tenochtitlán, edificada sobre el barro, ganó una segunda base, tributo en productos y carne, exigidos a los débiles vecinos por su poderoso ejército. Para un muchacho nacer azteca era nacer guerrero. Cuando llegaba al mundo, la partera rociaba agua sobre su boca y pecho y lo levantaba hacia los dioses. Un día, cantaba, entrará al Palacio de las Delicias, donde los valientes que mueren en la batalla se regocijan. La vida del muchacho se dedicaría a Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. Era el modelo para todo guerrero. Cada noche, el dios Sol luchaba furioso contra la luna y las estrellas. Victorioso al amanecer, se erguían nuevamente y las cosechas florecían. Pero la batalla nocturna lo dejaba tan exhausto que anhelaba el agua preciosa, la sangre humana. Cuando los aztecas dedicaron su altar al dios Sol, se revolcaron por días en una orgía de sacrificios. Sus víctimas se contaron por millares. La guerra siempre debe continuar. Así que cuando quiera que nuestro Dios desee comer y festejar, debemos ir como alguien que va al mercado a comprar algo para comer, para obtener víctimas que ofrecer a nuestro Dios, Huitzilopochtli. Para los aztecas, la guerra era su sangre vital. Pasada la infancia, el muchacho entraba en una casa juvenil para comenzar su entrenamiento. Los sacerdotes rasgaban su torso y brazos con las marcas del dios Sol y le enseñaban los cánticos que glorificaban a los héroes caídos. Los valientes guerreros y todos los jóvenes debían bailar y cantar cada día y cada noche para que todas las ciudades cercanas a México oyeran. A los 15 años, el muchacho aprendía los menesteres de su oficio, el arco y la honda, la jabalina y el escudo, pero por encima de todo, el garrote. Estaba reforzado con cuchillas de obsidiana, afiladas como navajas y más duras que el acero. Tal arma podía dividir la cabeza de un hombre de un solo golpe. El muchacho aprendía cómo sobrevivir en la batalla y cómo morir con nobleza. No debía temer a la muerte, sino darle la bienvenida. El guerrero asesinado nacería otra vez en teñidas nubes para vivir con honor entre los dioses. Aquel que sobrevivía y sobresalía podía esperar pródigas recompensas en la tierra. Por fin, a los 18 años, al joven le permitían observar a los guerreros adultos en combate. Con su segunda incursión al campo de batalla, llegaba su primera prueba. Él y otros 5 jóvenes debían tomar un prisionero. Si tenían éxito, le arrancarían el corazón y, aún latiendo, lo ofrecerían a los dioses. Luego, festejaban sobre el cadáver.
El primer captor era recompensado con el torso y el muslo derecho. El sexto se contentaba con el antebrazo izquierdo. Traer un segundo prisionero le traía al joven nuevos privilegios y un rango más alto. Un tercero le daba mando sobre los oficiales menores y derecho a bailar y beber en los festivales. La captura de un cuarto prisionero le hacía un guerrero con todos los derechos. Un quinto le daba distinción en los vestidos. Luego de capturar 6, se unía a los altos rangos, entre los cuales eran escogidos los oficiales y los generales. Por muy baja que fuera la cuna de un guerrero, la gloria en la batalla le abría camino a la nobleza y a la riqueza sin igual. El rey de los aztecas luchaba al lado de sus soldados, vistiendo su más resplandeciente vestido de plumas, pero enfrentando los mismos peligros. Su autoridad descansaba sobre su valentía. El tiempo que demoraba un soldado en servicio podía ser breve. Si la suerte le fallaba, sin importar su rango, volvía a trabajar como pescador, granjero o como fabricante de sandalias. Pero otro verano traía otra campaña, una nueva oportunidad para la gloria. Insaciables de tributo, los aztecas guerreaban incesantemente con otras tribus. Antes de enviar su ejército, enviaban a sus espías. Cuando entraban en el país con el que estaban en guerra, se asemejaban a sus enemigos en su vestir, su tocado, su idioma. Si eran descubiertos, eran asesinados. Al sur de Tenochtitlán, un grupo de espías aztecas ingresó a una ciudad mixteca, renombrada por su oro, plumas y piedras preciosas. Al ser desenmascarados, los espías fueron juzgados y azotados públicamente. Cuando supo de esta afrenta, el emperador azteca Moctezuma prometió vengarse. De cada rincón de Tenochtitlán, reunió comida, armas y equipo para aprovisionar decenas de miles de guerreros. Sin tener la rueda y las bestias de trabajo, fueron seguidos por el mismo número de mozos. Sacerdotes que cargaban las esfigies de los dioses marchaban adelante tras los grupos de asalto y exploradores que repetían los llamados con conchas de mar hasta el grupo principal. Días después, en las afueras de la ciudad mixteca, los dos enemigos se enfrentaron. La batalla seguía todos los rituales de una representación. Generales, con brillantes tocados, se reunían para decidir dónde y cuándo lucharían. Al recibir la orden y prepararse para la batalla, los guerreros lanzaban gritos a través del campo. Cuando sus sacerdotes anunciaban que era la hora más propicia, los cantos, silbidos y gritos de guerra eran amplificados por conchas y tambores, convirtiéndose en una revuelta de alaridos. Ahora venía el ataque. Boleas de piedra eran lanzadas con ondas, lanzas y dardos bañaban ambos bandos. Luego, rompiendo filas, los soldados se enfrentaban unos a otros. Entre el caos de la batalla, los hombres competían por demostrar sus habilidades. El guerrero azteca luchaba solitario compitiendo por la presa con los de su propia clase. Ningún guerrero sobresalía más que los de la élite de los nobles. Ataviados con espléndidos vestidos y terroríficos tocados, estaban los caballeros del águila y el jaguar.
Adoptando la mirada resuelta del ave, los caballeros del águila se ataviaban con plumas y gritaban cuando se abalanzaban sobre su enemigo. Con el sigilo de un felino, el jaguar acechaba a su presa silenciosamente. Luego explotaban en frenesí mientras atacaban. La furia del hostigamiento se tomó las filas mixtecas. Los sobrevivientes huyeron a su ciudad. Mientras los aztecas luchaban a través de las calles, sus capitanes instigaban hacia la gran pirámide en el centro. Subían las escaleras, aullando y gritando en la cima. Los guerreros llenos de júbilo encendían fuego al techo del templo. Era la señal de la victoria y también del saqueo. Entre las ruinas, Moctezuma imponía duros términos. El rey mixteca era estrangulado y su familia esclavizada. Se exigía un tributo de indemnización: 2,000 mantas finamente tejidas, 8,000 manojos de plumas de quetzal, 40 bolsas de tinta de cochinilla, 20 tazones de polvo de oro, collares de cuentas, fardos de algodón y sacos de chile. Tras los victoriosos, de regreso a casa, una sola fila de cautivos arrastraba los pies en el polvo, pues sabían cuál era su destino. En el siguiente día de festejo en honor al dios Sol, uno tras otro, los prisioneros eran obligados a subir por las escaleras del templo y luego estirados sobre una piedra. Atravesando su afilado cuchillo a través de las costillas de la víctima, el sacerdote lograba alcanzar y arrancar el corazón. Al orgulloso captor le pasaban una taza con la sangre del pecho de su víctima y, mojando los dedos en ella, la regaba sobre las bocas de cada ídolo de piedra del templo. Una vez más, el sol podía batallar con la noche, saciada ya su sed de agua preciosa, hasta el próximo amanecer. El mundo de los aztecas estaba dominado por un panteón de dioses. Pero de aquel panteón había un dios perdido desde mucho tiempo atrás: Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. La leyenda decía que volvería algún día. Un hombre blanco de barba oscura que vendría del otro lado del agua llegó en 1519. Cuando Hernán Cortés ingresó al reino de los aztecas, fue confundido con un dios. Los mismos españoles veían a la resplandeciente ciudad de Tenochtitlán como el cielo. Cabalgaron por calles inmaculadas, trazadas con precisión geométrica. Agua dulce fluía por toda la ciudad por un acueducto de 2 metros de profundidad. Florecían plantas en las terrazas y jardines perfumaban el aire. Para los rudos hombres de España, este era un Edén de lujos y comodidad. Cuando contemplamos ese ancho canal que corría derecho y parejo con la ciudad, no pudimos compararlo sino con escenas de encanto. Nunca ningún hombre vio, oyó o soñó con nada igual al espectáculo que aparecía ante nuestros ojos en este día. Pensé para dentro de mí que este era el jardín del mundo.
Mientras los españoles contemplaban este paraíso terrenal, eran observados por 10.000 fantasmas. Eran las víctimas de los sacerdotes aztecas, sus cabezas cercenadas de sus cuerpos hundidas en postes. Asqueados por sus anfitriones y rectos en su causa, Cortés y unos pocos centenares de conquistadores se dispusieron a conquistar la nación azteca. Aprovechando el odio que los aztecas habían sembrado, Cortés encontró aliados entre sus enemigos. Se envolvió en el manto de ser el dios que retorna, y el aura del conquistador a caballo, mitad hombre, mitad bestia, una criatura desconocida en el Nuevo Mundo, pero puso su confianza en sus cañones y también en sus mosquetes. Los españoles llegaron en formación de batalla. El polvo se elevaba en remolinos en el camino, sus lanzas brillaban al sol y sus banderas revoloteaban como murciélagos. Hacían un fuerte ruido cuando marchaban, pues sus cubiertas de malla y sus armas chocaban y traqueaban. Tomando como rehén a Moctezuma, los españoles se asentaron en Tenochtitlán. Los aztecas pronto descubrieron que los caballos no eran semidioses, ni tampoco los conquistadores. Perseguidos por un ejército de millares de hombres, los españoles huyeron por donde habían llegado, a través del canal, en una retirada que ellos llamarían la Noche Triste. He tomado parte en muchas batallas, pero hasta el momento en que vi las crueles muertes infringidas a nuestros compañeros ante nuestros propios ojos, nunca sentí tanto miedo. Los aztecas habían expulsado al falso dios, pero los españoles dejaron detrás de ellos un arma contra la cual no había defensa. Casa por casa, Tenochtitlán fue arrasada por el sarampión. 2 años después, Cortés regresó. Con su ejército debilitado y su líder muerto, la gran capital de los aztecas cayó, y con ella su imperio. Esta nación de guerreros que deseaban la sangre fue conquistada por un puñado de soldados que mataban por oro. Lanzas rotas regadas por el camino. Hemos arrancado nuestro cabello por la desgracia. Las casas sin techo ahora y sus paredes rojas de la sangre. Los gusanos inundan las calles y plazas y las paredes salpicadas de sangre. El agua se ha vuelto roja como si estuviera teñida, y cuando la tomamos tiene el sabor de las lágrimas. Hemos golpeado con nuestras manos las paredes de adobe, pues la herencia de nuestra ciudad está perdida y muerta. Los escudos de nuestros guerreros eran su defensa, pero estos no pudieron salvarlos.